pedimos que el Espíritu nos ayude. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Y a la Virgen, en torno a la sabiduría, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, este es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues, a ver, estamos viendo la bula de convocatoria de Spes non confundit, que tiene 6 apartados, contando con la introducción. Luego, introducción, una palabra de esperanza, un camino de esperanza, signos de esperanza, que es lo que vimos el día pasado. Hoy vamos a ver llamamientos a la esperanza. Y luego nos quedará el próximo 18, que como dijo Pablo, es la Virgen de la Esperanza precisamente, anclados en la esperanza. Bueno, el apartado llamamientos a la esperanza en la bula es muy corto, pero tiene como mucho contenido, muchísimo contenido, por no decir mucho, o por decir esto. En realidad, 2 partes. Una, que es un poco la continuación del anterior apartado, en el cual pues se había hablado de que había que repartir los bienes de la tierra, ¿no? que había el tema de la pobreza y todo, y la esperanza. El último apartado era los pobres, ¿no? Es decir, que había que acabar con la pobreza. Bueno, pues empieza este apartado tratando sobre eso. Dice más o menos que los bienes de la tierra no están destinados a unos pocos. Eso es de lo que, diríamos, va a tratar en el principio. Y luego, este es uno de los temas, y el otro tema es la conmemoración, el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico, es el concilio de Nicea. Entonces, en este primer apartado, en realidad trata de 2 cuestiones. Una, que es la reducción del armamento, la desaparición de la fabricación de armas, para dedicar esos recursos a terminar con el hambre del mundo. Y la segunda parte, que es la que tiene, diríamos, a mi juicio, bueno, esto también, pero es decir, la otra tiene también un contenido muy de magisterio de la Iglesia, de doctrina social de la Iglesia, es la condonación de la deuda a los países pobres. El Papa San Pablo VI, en el año, creo que es 1971, escribió una encíclica que se llama La Populorum Progressio, que se trata sobre el desarrollo de los pueblos. Entonces, en aquella encíclica, de alguna manera, se expone un panorama de que hay pueblos más desarrollados, mucho más desarrollados que otros, y bueno, pues los más desarrollados, por equidad o por justicia social, pues deberían ayudar a los menos desarrollados. Bueno, eso que era una propuesta fundamental y basada precisamente en el mensaje evangélico de amados unos a otros como yo os he amado, pues luego se convirtió, como pasa muchas veces en este mundo, pues las ambiciones y los poderes y las guerras o lo que fuera, ¿no? El deseo de tener el máximo poder y máxima riqueza, pues que los pueblos ricos ayudaban a los pobres, pero los endeudaban. Entonces, endeudados como están o como estaban, hoy día no pueden pagar, ¿no? No pueden pagar esa deuda. Entonces, bueno, cuando alguien le debe dinero a alguien, yo le presto a alguien, o Javier me presta mi dinero, pues por la virtud de la magnanimidad, pues puede decir, bueno, pues te perdono la deuda, ¿no? Entonces, aquí el Papa hace hincapié, sin embargo, en que dice, no es por esto, también por magnanimidad, pero no es por magnanimidad, es por justicia. Y expone entonces el panorama ese que él había tratado también en Laudato Si, que ya viene de antes también, de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, de la deuda que existe entre los países del norte y los países del sur. Los países desarrollados del norte son los ricos, los países pobres del sur los pobres del sur son los pobres, son los desarrollados los que
pues por su desarrollo industrial, por sus explotaciones industriales en los países pobres, precisamente por el tema del desarrollo, o con una excusa del tema del desarrollo, pues han producido un daño grande, diríamos, desde el punto de vista ecológico, que lo padecen más los países, nosotros también nos padecemos, pero mucho más los países pobres del sur que nosotros. Entonces, el Papa dice, hay una deuda, o sea, no es simplemente una deuda ecológica entre los países del norte con relación a los países del sur, los países ricos con relación a los pobres, por este tema del daño que se ha hecho digamos, al cosmos de alguna manera, por el mal uso que se ha hecho, por la ambición y por el deseo de riquezas, ¿no? Ese es un poco, digamos, el planteamiento, ¿no? Entonces, dice, el Papa empieza diciendo, haciendo eco a la palabra antigua de los profetas, el jubileo nos recuerda que los bienes de la tierra no están destinados a unos pocos privilegiados, sino a todos. Es necesario que cuantos poseen riqueza sean generosos, reconociendo el rostro de los hermanos que pasan necesidad. Pienso de modo particular en aquellos que carecen de agua y de alimento. En la encíclica Laudato Si trata mucho el tema del agua, que es un tema, hay países que no tienen agua y claro, sin agua, pues no, o tienen poca agua, no sé cómo es el tema técnicamente, pero tienen poca agua y entonces eso supone que tienen mayores dificultades para la agricultura y claro, si no tienen para la agricultura, pues tampoco tienen elementos para alimentarse, pero luego tampoco tienen elementos, pues digo, para vivir, porque el agua lo necesitamos nosotros para vivir también, ¿no? O sea, como digamos, como bebida, por la necesidad que tiene nuestro cuerpo, que tiene, no sé si es un 90% de agua, o no sé cómo es exactamente, pero que necesitamos agua para vivir y también pues para la higiene o lo que sea, ¿no? Para todo. Dice, el hambre es un flagelo escandaloso en el cuerpo de nuestra humanidad y nos invita a todos a sentir remordimiento de conciencia. Entonces, renuevo el llamamiento a fin de que con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres, de tal modo que sus habitantes no acudan a soluciones violentas o engañosas, ni necesitan abandonar sus países para buscar una vida más digna. Es decir, una de las cuestiones clave que vamos a ver a continuación, que trata él precisamente en la encíclica, creo que es, no, encíclica o exhortación, no sé, Fratelli Tutti, creo que es encíclica, la Fratelli Tutti, que todos somos hermanos, en esa encíclica trata precisamente de este dinero, o sea, de esta situación. Dice, querer establecer un equilibrio de paz en el universo a base de la carrera de armamentos, pues que es una trampa, ¿no? O sea, es decir, nosotros vamos a hacer más armas que tú, más que tú, entonces al final eso lo único que puede acabar es una especie de autodestrucción, ¿no? Que ya estaba avisado también, que ya vimos el día pasado en el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, pero que aquí nuevamente el Papa lo vuelve a tratar, ¿no? Dice, las normas tampoco serán suficientes si se piensa que la solución a los problemas actuales está en disuadir a otros a través del miedo, amenazando con el uso de armas nucleares, químicas o biológicas. Ya sabemos que esto recientemente en la guerra de Ucrania, pues Putin desde luego llegó a amenazar con la utilización, o ha llegado a amenazar con la utilización de armas nucleares, ¿no? Ayer a la noche oí una noticia que me llegó de alegría diciendo que parece ser como que se está acercando la paz a Ucrania. A ver si es verdad, ¿no? Dice, porque si se tiene en cuenta las principales amenazas a la paz y a la seguridad con sus múltiples dimensiones en este mundo multipolar del siglo XXI, tales como, por ejemplo, dice, el terrorismo, los conflictos asimétricos, la seguridad informática, los problemas ambientales, la pobreza, dice, surgen no pocas dudas acerca de la inadecuación de la disuasión nuclear para responder eficazmente a estos retos. Es decir, que con el hecho de decir, bueno, yo tengo armas nucleares y entonces tú te tienes que callar o tienes que esto, dicen, eso no sirve para esto. Dice, la paz y la estabilidad internacional no pueden basarse en una falsa sensación de seguridad, en la amenaza a la destrucción mutua o de la aniquilación total en el simple mantenimiento de un equilibrio de poder. Dice, en este contexto, el objetivo último de la eliminación total de las armas nucleares se convierte tanto en un desafío como en un imperativo moral y humanitario.
ya se ha venido hablando desde hace bastantes años sobre el tema del desarme en el mundo, que no ha tenido ningún éxito porque los países siguen armándose, pero ahora ya el Papa lo que dice, bueno, no solamente es una cosa por sentido común, para que no llegue esto a una autodestrucción, sino que es un imperativo moral y humanitario. Dice, y con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres. Esto es un poco el planteamiento inicial en esta primera parte de este primer apartado del llamamiento a la esperanza. Y luego ya empieza la segunda parte, es condonar la deuda de los países pobres. O sea, por una parte está el tema de las armas. Nosotros dejamos de fabricar armas y cuestiones militares para ese dinero hacer un fondo universal para intentar acabar con el hambre del mundo y para acabar con la pobreza. Y otra cosa es que ya los compromisos contraídos entre los países ricos y pobres con los ricos, con el tema del desarrollo, pues hay una deuda y entonces a ver cómo se trata esa deuda, ¿no? Dice, hay otra invitación, sigue la bula dice así, hay otra invitación apremiante que deseo dirigir en vista del año jubilar. Va dirigida a las naciones más ricas para que reconozcan la gravedad de tantas decisiones tomadas y determinen condonar las deudas de los países que nunca podrán saldarlas. Eso es así, o sea, es que en realidad hoy día, además, bueno, yo no entiendo casi nada de economía, por no decir nada, ¿no? Pero por las cosas que uno oye, ¿no? Tal y como está establecida, incluso en misma Europa, pues todos los países contraen deudas, se endeudan, ¿no? O sea, se habla siempre de la deuda que tienen, ¿no? Esto que es el no sé cuánto del producto, el PIB, el Producto Interior Bruto, etcétera, ¿no? O sea, hay una especie de funcionan esta economía en este momento en el mundo, incluso en los países ricos funcionan a base de endeudamientos. O sea, aquí también, o sea, se habla de las comunidades autónomas y también hay unas comunidades autónomas más endeudadas que otras, o sea, siempre se habla de la deuda, o sea, y por eso pues aparece todo ese tema de los impuestos que tanto suele reventar, ¿no? Hay que aumentar los impuestos para poder pagar la deuda, pues se contrae la deuda porque si no nos da el Banco Europeo dinero no podemos pues hacer determinadas cuestiones, solucionar determinados problemas o lo que sea, y entonces esto es una especie de ruleta o de pescadilla que se duerme la cola y que es un tema que no solamente está entre los países ricos y los pobres, sino que también en los denominados países ricos hay una situación por el funcionamiento de la economía que yo creo que también se está produciendo algo parecido. Entonces, nadie va a poder pagar nada, entonces de alguna manera habrá que llegar a un momento en que, bueno, pues ahora pues lo perdonamos todo, ¿no? Bueno, a mí me parece que es otro el problema. O sea, cuando ahora están intentando o dicen que hay que cambiar todo el sistema, diríamos, por temas del calentamiento global o lo que sea, pues creo que es verdadero, ¿no? Pero la manera probablemente en la que estén haciendo es hacerlo de forma que al final paguemos, por así decirlo, esa deuda que tienen los países, lo paguemos entre todas las personas, ¿no? A base de un empobrecimiento general. O sea, tiene toda la pinta, no sé cómo va a ser, pero tiene mucha pinta de ser. Dice, entonces, dice el Papa, continúa la bula, dice, antes que tratarse de magnanimidad, que ya sabéis que es una virtud, y luego voy a hacer una pequeña mención a lo que dice Santo Tomás sobre esa virtud, ¿no? Porque no solamente se refiere a bienes materiales o bienes, o dinero o riqueza, sino también se refiere fundamentalmente al honor, al honor de la persona, ¿no? Pero antes que tratarse de magnanimidad, es una cuestión de justicia, agravada hoy por una nueva forma de iniquidad de la que hemos tomado conciencia, dice, porque hay una verdadera deuda ecológica, particularmente entre el norte y el sur, relacionada con desequilibrios comerciales, con consecuencias en el ámbito ecológico, así como con el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente por algunos países. Y entonces esto es una cita de la carta Laudato Si. Y entonces, y pone el número 51. Entonces,
yo he añadido un poco unos apartados que me parece importante para completar un poco la idea y que creo que se entiende muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas actuaciones que producen esos desequilibrios comerciales? Dice, las exportaciones de algunas materias primas para satisfacer los mercados en el norte industrializado han producido daños locales como la contaminación con mercurio en la minería del oro o con dióxido de azufre en la del cobre. Claro, hay países en África y otros países del sur, de la zona del sur, por así decirlo, pues debe haber mucha riqueza, diríamos, de minería, que aparte de que ya en los países más ricos ya el tema de la minería prácticamente se cierra, ¿no? Es decir, se ha ido cerrando, las minas de todas partes se han ido cerrando y entonces únicamente hay minas en los países más pobres porque pues es un sistema mucho más primitivo, tiene muchos más problemas, diríamos, para la salud de las personas, el extraer los minerales de la tierra, y entonces es un poco, yo creo que ha derivado ahí, y entonces aquí dice que para extraer o para obtener esos beneficios los países ricos pues han contaminado de mercurio en las minerías de oro y de dióxido de azufre las del cobre. Y otro segundo punto, dice, el calentamiento originado por el enorme consumo de algunos países ricos tiene repercusiones en los lugares más pobres de la Tierra, especialmente en África, donde el aumento de la temperatura unido a la sequía hace estragos en el rendimiento de los cultivos. Y finalmente, al cesar sus actividades y al retirarse no lo dice aquí porque no lo decía antes, pues las empresas multinacionales dejan grandes pasivos humanos y ambientales, como la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, desforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que ya no se pueden sostener. Es decir, este es el panorama que dice, estos 3 puntos que os he citado ahora, que no están citados en la bula, son los que justifican el que el Papa diga que condonar la deuda ecológica es un problema condonar la deuda de los países pobres a los países pobres por los países ricos es un deber de justicia por la deuda ecológica contraída por la manera de tratar, diríamos, los países ricos a los países pobres en la explotación de las riquezas que tienen los países pobres, ¿no? Y es así, o sea, decir, no solamente digo te perdono la deuda porque yo soy muy generoso o muy magnánimo, sino que te tengo que perdonar la deuda por deber de justicia. Ese es el planteamiento que hace el Papa, que me parece muy interesante. Entonces, Santo Tomás, en la Suma Teológica, en la segunda, cuestión 58, artículo 1, habla sobre la justicia. Dice la justicia, la virtud de la justicia. Porque una cosa es la virtud y otra cosa son los actos de las virtudes, pero bueno, sin entrar en muchos más detalles. Dice, la justicia es el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada uno su derecho. Dice, en el artículo 5 dice Santo Tomás, la justicia ordena al hombre con relación a otro. Esto puede ser de 2 maneras. Primera, a otro considerado individualmente, o segunda, a otro en común, es decir, en cuanto que el que sirve a una comunidad sirve a todos los hombres que en ella se contienen. Pero esto se refiere más bien a la justicia conmutativa, sería el primer caso, y la justicia distributiva en este segundo. Pero dice, el acto de cualquier virtud puede pertenecer a la justicia, en cuanto que ésta, o sea, la justicia, ordena al hombre al bien común. Y en este sentido se llama a la justicia virtud general, puesto que a la ley pertenece ordenar al bien común, de ahí que se siga que tal justicia denominada general, en el sentido expresado, se llame justicia legal. Es decir, porque por medio de ella el hombre concuerda con la ley que ordena los actos de todas las virtudes al bien. O sea, todas las virtudes nos ordenan al bien, entonces, de alguna manera, todas las virtudes en tema de relación con los demás están vinculados a la virtud de la justicia, ¿no? Entonces, yo comento, Santo Tomás de Aquino no considera la justicia en relación entre los distintos estados por el desarrollo de los pueblos, ya que en aquel tiempo no se había producido la globalización de la economía iniciada en el siglo XX. Ahora bien, teniendo en cuenta lo afirmado en la Suma Teológica, en ese artículo 5 que hemos leído, se ve que la virtud de la justicia, considerada como virtud general, es aplicable a la relación entre los estados ricos y pobres por el desarrollo de los pueblos, cuestión social que por primera vez se enfocó por San Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio. Entonces, hay como el tema de la justicia social
en el magisterio de la Iglesia o la doctrina social de la Iglesia tiene como dos apartados. Hay un primer momento que es el de la encíclica Rerum Novarum, que es, diríamos, el tema de la justicia social relacionado con el tema entre empresarios y trabajadores, o sea, limitado al ámbito de la empresa. ¿Qué pasa? Pues que en el siglo XIX se produce un desarrollo industrial muy grande, el capitalismo liberal pues establece unas situaciones de injusticia muy grandes, y entonces el Papa León XIII a finales del siglo XIX escribe la encíclica Rerum Novarum, que es una encíclica, pues como digamos, una encíclica estrella, porque por primera vez en toda la historia del magisterio de la Iglesia se trata del problema social, del problema, digamos, de la justicia social, ¿no? En este caso referido a la empresa. Bueno, pues de esa encíclica, pasados los años, pues hay una que la escribió Pío XI que se llama Quadragésimo Anno, otra que escribió Juan XXIII se llama Mater Magistra. Son conmemoraciones de esa encíclica, a la cual le van añadiendo nuevos elementos en función de las modificaciones que se van produciendo en la sociedad, ¿no? Luego, posteriormente, Pablo VI escribió una que se llama la Octogesima Adveniens, o sea, a la llegada de los 80 años, a los 80 años de la Rerum Novarum. Y San Juan Pablo II escribió dos relacionadas con la Rerum Novarum. La Labor in Exercens, que trata sobre el trabajo humano, que es una encíclica que a mí me parece que es justo, coincidió el año en que le atentaron, el año aquel que le atentaron, que luego al año siguiente fue a Fátima. Pues fue ese año en el que escribió la encíclica Labor in Exercens, que trataba sobre el trabajo humano, ¿no? Y hace referencia a San José, pero trata también de la cuestión, digamos, de las causas o la causa por la cual se produjo el socialismo, y luego que es el capitalismo liberal. Dice, el capitalismo liberal propició que se desarrolla el socialismo marxista, ¿no? Pero dice, el socialismo no es otra cosa que un capitalismo, pero de Estado. O sea, los medios de producción, en lugar de estar en manos de unos particulares, están en manos del Estado, y en el Estado los que manejan eso son los que mandan. O sea, es decir, que son, en el caso de Rusia, el Politburó, y en otros países son pues los que mandan, son los que disponen de los medios de producción en una economía de carácter socialista, ¿no? En la cual desaparece la propiedad privada y únicamente pues existe el Estado, es el que es dueño de todas las cosas, ¿no? Pero eso que parece que es así, somos dueños todos, es una falacia. O sea, en realidad son dueños los que mandan en ese Estado, ¿no? Y entonces, en esa encíclica Populum Progressio, San Pablo VI habla de un hecho importante. Dice, hoy el hecho más importante del que todos deben tomar conciencia es el de que la cuestión social ha tomado una dimensión mundial. Es decir, la Rerum Novarum ya hemos dicho que se refería a la cuestión social, referida a la empresa, y ahora a Populum Progressio, que escribió en 1971 San Pablo VI, señala que la cuestión social ya no es una cosa limitada a la empresa o ni siquiera a una nación, sino que se refiere a una cosa global, mundial, ¿no? Que es del desarrollo de los países ricos o el desarrollo de los países pobres con relación a los países ricos. Juan XXIII lo afirma también en la Mater Magistra, y el Concilio Vaticano II se ha hecho eco de esta afirmación en su Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo de hoy, la Gaudium et Spes. Dice, esta enseñanza es grave y su aplicación urgente. Los pueblos hambrientos interpelan hoy con acento dramático a los pueblos opulentos. Claro, eso es una situación que se da y se ponen en marcha, por así decirlo, los planes de financiar o de ayudar a los pueblos no desarrollados por parte de los pueblos desarrollados. Pero eso no solucionó el problema, sino que, como he explicado antes, pues lo que se produjo es un endeudamiento permanente hasta que llega un momento en que ya no pueden hacer nada e incluso quedan en manos de esos países ricos. O sea que hay como una especie de autoridad mundial que a esos países ricos les dicen, os damos tal ayuda a condición de que pues control de nacimientos, eutanasia, lo que sea, las exigencias que les dé la gana. Entonces, como están de alguna manera pringados, pues de alguna forma, pues estas cosas es lo que puede pasar, ¿no?
Dice, la Iglesia sufre ante esta crisis de angustia y llama a todos para que respondan con amor al llamamiento de sus hermanos. Bueno, entonces, la encíclica Por Buen Progreso la publicó San Pablo VI, no dicho el 71, el 26 de marzo de 1967. A partir de esta encíclica, una doble forma de tratar lo social. Entonces, en esta segunda forma de tratar lo social que hemos dicho, aparece también en una encíclica de San Juan Pablo II, que es la Solicitud de Rei Socialis. Dice que trata también, creo que es a los 20 años, si no recuerdo mal, a los 20 años de la encíclica Por Buen Progreso, ¿no? Y dice, Juan Pablo II dice, el carácter moral del desarrollo no puede prescindir tampoco del respeto por los seres que constituyen la naturaleza visible, que los griegos llamaban el cosmos. Estas realidades exigen también respeto en virtud de una triple consideración que merece atenta reflexión. Yo he querido destacar esto porque cuando el Papa Francisco escribió la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es como si dijéramos su programa su pontificado, hubo voces que le acusaban de comunista, ¿no? Por algunas cosas que decía con relación a la injusticia que se producía por los mercados y el capitalismo liberal, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo ya sabía que estas cosas que enseñaba el Papa Francisco venían de atrás, de la enseñanza del magisterio de la Iglesia, de atrás, de la doctrina social de la Iglesia. Y además yo sabía también que el Papa Juan Pablo II estableció unas prioridades pastorales para el tercer milenio, entre los cuales estaban todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, estas tres realidades exigen esta triple consideración es la siguiente. La primera consiste en la conveniencia de tomar mayor conciencia de que no se puede utilizar impunemente las diversas categorías de seres, vivos o inanimados, animales, plantas, elementos naturales, como mejor apetezca, según las propias exigencias económicas. La segunda consideración se funda en la convicción, cada vez mayor también, de la limitación de los recursos naturales, algunos de los cuales no son renovables. Usarlos como si fueran inagotables, con dominio absoluto, pone seriamente en peligro su futura disponibilidad, no solo para la generación presente, sino sobre todo para las futuras. Y la tercera consideración se refiere directamente a las consecuencias de un cierto tipo de desarrollo sobre la calidad de la vida en las zonas industrializadas. Decía Juan Pablo II, todos sabemos que el resultado directo o indirecto de la industrialización es cada vez más la contaminación del ambiente con graves consecuencias para la salud de la población. Es decir, que estos son, diríamos, una triple consideración que hay que tener en cuenta para, de alguna manera, mostrar el carácter moral que tiene el desarrollo, que no se puede desarrollar de cualquier forma. Yo siempre que hablo de estas cuestiones, yo siempre me acuerdo de un papa muy antiguo, de principios del siglo XIX, que se llamaba Gregorio XVI, creo que era un monje camaldulense, y que, bueno, pues porque no ha habido muchos religiosos, el actual es jesuita, pero no ha habido demasiado religioso, había algunos. San Pío V era dominico, ¿no? Y por eso los papas llevan la sotana blanca, porque los dominicos, el hábito que tienen los dominicos es blanco. Entonces, como era dominico, él adoptó por primera vez que los papas fueran vestidos con sotana blanca o con un hábito blanco. Pero no ha habido muchos, ¿no? O sea, entonces era camaldulense con un sentido de la pobreza tremendo. Entonces era cuando se descubrió la electricidad. Y entonces él, cuando le propusieron electrificar el Vaticano, pues dijo, a ver, le enseñaron, y a él le parecía que ese dinero había que dárselo a los pobres en lugar de electrificar el Vaticano. Bueno, pues lo pusieron a Gregorio XVI, que es el primer papa, un papa que habló mucho contra el liberalismo, lo pusieron verde, o sea, hay que decir, pues anticuado, oscurantista, o sea, todos los epítetos que os podéis imaginar. Y sin embargo, o sea, es bueno el desarrollo industrial, pero tiene que ser un desarrollo que tenga en cuenta, digamos, las exigencias de la naturaleza humana y de la creación también, claro. Entonces, ya sé que
es buena la electricidad y que gracias a la electricidad pues hay muchos beneficios y muchas ventajas, ¿no? Pero yo me refiero más que nada a su postura, a su posición en cuanto al tema de que le daba miedo que una cuestión de desarrollo económico que sirviera o que de alguna manera no permitiera que se pudiera atender a los pobres. Esa es su preocupación. Y claro, eso es lo que es de valorar. Otra cosa sería si, bueno, pues que el avance era positivo, que era beneficioso y que había que haberlo hecho. Pero yo creo que hay que intentar salvar las dos situaciones, ¿no? Y luego Juan Pablo II, en esta encíclica sobre todo de redes sociales, habla de estructuras de pecado, que es algo que ya había tratado en la exhortación apostólica Reconciliación y Penitencia, hablando de que hay pecados, los pecados son siempre individuales, pero luego hay estructuras de pecado, ¿no? Que las estructuras no pecan, pero se corresponde a la suma, por así decirlo, de los pecados individuales, ¿no? Y entonces aquí habla de dos estructuras de pecado, y las he querido poner o decir porque es algo que se ve lo dañinas que son esas estructuras y que las tenemos encima, ¿no? Como dice, por una parte, el afán de ganancia exclusiva, y por otra, la sed de poder con el propósito de imponer a los demás la propia voluntad. Y dice, y a cada una de estas actitudes, o sea, el afán de ganancia exclusiva y la sed de poder, podría añadirse, para caracterizaros aún mejor, la expresión a cualquier precio. O sea, es que refleja lo que está pasando en el mundo occidental y en nuestro país también, está reflejando perfectamente lo que pasa. Es ese afán de ganancia, y sobre todo la sed de poder, ¿no? Para imponer a los demás el criterio o la voluntad de uno mismo o de un grupo o lo que sea, ¿no? Y a cualquier precio, claro. Bien. Y luego, sobre la magnanimidad, Santo Tomás, en la Suma Teológica, segunda, cuestión 121, dice: la magnanimidad dice relación a dos aspectos, al honor como a su materia, y a la realización de alguna obra grande como a su fin. Dice, en los dos casos ayudan los bienes de fortuna. Dice, los bienes de fortuna sirven de instrumento a los actos virtuosos, puesto que por medio de las riquezas, del poder y de los amigos, se nos brinda la posibilidad de realizar tales actos. Claro, siempre que seas virtuoso, claro está. Por tanto, es evidente que los bienes de fortuna contribuyen a la magnanimidad. Y en la respuesta a la segunda dificultad dice, el magnánimo desprecia los bienes exteriores porque no los considera grandes bienes, pero no deja de considerarlos útiles para realizar actos virtuosos. Y entonces la bula finaliza este párrafo de la siguiente forma. Como enseña la Sagrada Escritura, la tierra pertenece a Dios y todos nosotros habitamos en ella como extranjeros y huéspedes. Levítico 25-23. Si verdaderamente queremos preparar en el mundo el camino a la paz, esforcémonos por remediar las causas que originan las injusticias. Cancelemos las deudas injustas e insolutas y saciemos a los hambrientos. Eso es lo que el planteamiento de esa primera parte de la que trata este apartado de la bula, ¿no? Y ahora viene la segunda, que no tiene teóricamente nada que ver con el anterior, que son los 1700 años de la celebración del primer concilio ecuménico de Nicea, ¿no? Y dice la bula, durante el próximo jubileo se conmemorará un aniversario muy significativo para todos los cristianos. Se cumplirán en efecto 1700 años de la celebración del primer gran concilio ecuménico de Nicea. Conviene recordar que desde los tiempos apostólicos los pastores se han reunido, los pastores, los obispos y también los sacerdotes, se han reunido en asambleas en diversas ocasiones con el fin de tratar temáticas doctrinales y cuestiones disciplinares. En los primeros siglos de la fe, los sínodos se multiplicaron tanto en Oriente como en el Occidente cristianos, mostrando cuánto fuese importante custodiar la unidad del pueblo de Dios y el anuncio fiel del Evangelio. Es decir, que esta celebración de los 1700 años de la celebración del Concilio Ecuménico de Nicea tiene que ver, como muestra el tema de la esperanza de que se produzca la unidad de los cristianos, ¿eh? Porque claro, en estos primeros concilios, digamos, lo que se trató en ellos y la doctrina que surgió de ellos, que era el misterio de la Santísima Trinidad,
lo de la divinidad de Jesucristo y luego también algunos aspectos de la Iglesia, pues eran comunes a la Iglesia oriental y occidental católica, pero también a la Iglesia ortodoxa, la que se separó en el siglo XI. O sea, esos concilios son aceptados tanto por los católicos, tanto occidentales como orientales, como por los ortodoxos. Es en lo que tenemos la unidad de fe. Los ortodoxos se separan porque no reconocen la autoridad del Papa, pero doctrinalmente coinciden con por estos 7 primeros concilios, o los primeros concilios ecuménicos, coinciden porque todos ellos participaron en ellos, y bueno, aunque luego hubo disensiones y hubo herejías o lo que sea, pero lo que ha permanecido de alguna forma es la misma doctrina, tanto en la Iglesia Católica de Oriente y Occidente como la Iglesia Ortodoxa. Entonces, esto es un símbolo de esperanza, un signo de esperanza. Esta conmemoración, dice el Papa, que es un signo de esperanza para que se produzca la unidad de los cristianos, ¿no? Es uno de los temas del Vaticano II del ecumenismo, ¿no? Dice, el estudio de los 7 primeros concilios ecuménicos de la Iglesia, comunes a la Iglesia Católica Occidental Oriental y a la Iglesia Ortodoxa, tienen un gran interés ecuménico. Por ello se expresó el fundamental tesoro dogmático, trinitario, cristológico y eclesiológico, que ha sido siempre patrimonio común de la Iglesia Católica Romana y de la Iglesia Ortodoxa del Oriente. Entonces, los concilios, los 7 primeros son el concilio de Nicea, que es en el año 325, el primer concilio de Constantinopla, que es en el 381, el de Éfeso, que es el 431, Calcedonia, 451, segundo de Constantinopla, 553, el tercero de Constantinopla, 681, y el segundo de Nicea, 787. Y los temas que se trataron fueron, en Nicea se proclamó la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, no es que no fuera antes divino, no es que no fuera Dios, sino que, bueno, se revela la divinidad de Jesucristo tanto en el Antiguo Testamento como sobre todo en el Nuevo, y sobre todo por el propio Jesucristo y luego por los apóstoles, pero surgieron pues cuestiones que ahora vamos a ver algunas de ellas por las cuales se negaba la divinidad de Jesucristo, ¿no? Entonces el concilio no establece una doctrina nueva, sino que lo único que hace es reconocer que la verdad revelada contenía esta doctrina, ¿no? Que Jesucristo es Dios y la Trinidad, ¿no? Entonces, en el concilio de Nicea, en el año 325, pues lo que acabó sería con el credo que solemos rezar. El credo es el largo que se suele rezar en la misa los domingos, con alguna modificación que vino después con el primer concilio de Constantinopla, porque en el de Nicea fue la divinidad de Jesucristo, de la misma naturaleza que el Hijo, de la misma naturaleza que el Padre, pero el primero de Constantinopla fue la divinidad del Espíritu Santo, que también había quien los negaba, ¿no? Luego en Éfeso, pues que la Virgen era Madre de Dios, que era verdaderamente Madre de Dios, porque Jesucristo nacido de la Virgen es verdaderamente Dios. En Calcedonia, que en Jesucristo hay una persona y 2 naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina, completas, pero que subsisten en la persona del Verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. En el segundo de Constantinopla se ilumina esta persona de nuestro Salvador, el Hijo de María, que no es otro que el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. En el tercero de Constantinopla se habla de la dualidad inconfusa e inseparable de las naturalezas. O sea, en uno se afirma más la persona y en otro las naturalezas, ¿no? De manera que en Jesucristo hay 2 naturalezas, una divina y una humana, y que no hay confusión, pero que tampoco hay oposición entre ellas, ¿no? Santo Tomás, en un estudio que hace en la tercera parte de la Suma Teológica, en la parte de la Cristología, tiene un artículo muy bonito dedicado al tema ¿no? Pone la dificultad de la oración del huerto, en el que parece como que Jesucristo, pues de alguna forma, su voluntad está un poco como en disputa, ¿no? Entre el Padre y el Hijo, ¿no? Y dice, no se haga mi voluntad. Al final acaba, aparta de mí este cáliz, que la voluntad de Dios era el cáliz, ¿no? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Entonces, digamos, en la revelación aparece bien, pero el análisis que hace Santo Tomás de Aquino, conociendo, o sea, habiendo analizado como había analizado lo que es la naturaleza humana, es muy bonito porque establece que nosotros tenemos en la voluntad humana, la voluntad humana de Jesucristo, que es la misma que la nuestra, aunque la de él es perfecta y la nuestra es imperfecta, y la de él no tenía
ninguna desorden, y la nuestra tiene desórdenes por el pecado original, pero en esa naturaleza humana perfecta hay como dos aspectos, ¿no? Aquello que por naturaleza desea, o sea, lo que la voluntad o la voluntad como naturaleza, que no puede querer el mal. Nosotros tampoco queremos el mal, no podemos querer ni el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte, y Jesucristo, como nosotros, tampoco quería la enfermedad, ni el dolor, ni la muerte, pues no quería, aparte de mí este cáliz, es por esa voluntad, ese aspecto de nuestra voluntad como naturaleza. Y luego viene la voluntad, digamos, como razón, ¿no? O sea, es decir, entonces, y por eso en el segundo momento es en el que Jesucristo, pues en base a la voluntad racional, no la voluntad como naturaleza, la voluntad como razón, le hace aceptar lo que le pedía el Padre, ¿no? El cáliz. Entonces, volviendo a la bula, dice, el año jubilar podrá ser una oportunidad significativa para dar concreción a esta forma sinodal que la comunidad cristiana advierte hoy como expresión cada vez más necesaria para corresponder mejor a la urgencia de la evangelización. Que todos los bautizados, cada uno con su propio carisma y ministerio, sean corresponsables para que por la multiplicidad de signos de esperanza testimonien la presencia de Dios en el mundo. Y ahora viene lo que es el símbolo niceno, el credo que reza hoy la Iglesia de hoy, ¿no? Dice, sigue la bula, diciendo, el concilio de Nicea tuvo la tarea de preservar la unidad seriamente amenazada por la negación de la plena divinidad de Jesucristo y de su misma naturaleza con el Padre. Estuvieron presentes alrededor de 300 obispos, creo que son 318 los que son reconocidos, los que se han reconocido en los datos históricos, ¿no? Que se reunieron en el Palacio Imperial el 20 de mayo del año 325, convocados por la iniciativa del emperador Constantino. O sea, luego a lo mejor, no sé qué hora es, pero si tenemos tiempo, yo tengo algunos datos históricos que podrían ser... Me he extendido demasiado en la primera parte, ¿no? Pero bueno, a ver, los que negaban la divinidad de Jesucristo, el que negaba la divinidad de Jesucristo era fundamentalmente arrio, ¿eh? Bueno, había otros también que negaban, pero bueno, lo que en Nicea se trata fue el tema del arrianismo, ¿no? Entonces, Arrio negaba que Jesucristo fuera Dios y también negaba que Jesucristo fuera hombre, incluso, ¿eh? Por la manera de concebir la humanidad y la divinidad que concebía Arrio. O sea, Arrio concebía que en Dios, el Dios uno era el Padre, luego había subordinado al Padre, creado, había el Logos, que era la segunda, como digamos, el segundo elemento de la divinidad, pero no igual al Padre, sino inferior al Padre, y luego un tercer Logos que era el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este Logos hace de alma, por así decirlo, la naturaleza humana, que es la que corresponde a Jesucristo. De manera que ni tiene naturaleza humana completa, ni es Dios tampoco, porque el Logos no es Dios, y porque aquello que se ha formado ahí, pues, o que se ha constituido como tal, pues tampoco es una naturaleza humana normal, como la nuestra, que tenemos alma y cuerpo. Ahí hay un ser, que es el Logos, que asume un cuerpo de una manera... porque en la fe nuestra, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es de la misma naturaleza que el Padre, o sea, que es engendrado pero no creado, sino que es de la misma naturaleza que el Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad asume una naturaleza humana completa, con cuerpo y alma. Entonces, en Jesucristo, que es lo que al final Calcedonia tuvo que definir, hay una persona que asume una persona que es la persona divina, que asume una naturaleza humana, con el misterio de la encarnación. Los padres conciliares quisieron comenzar este símbolo por primera vez con la expresión creemos, como testimonio de que en ese nosotros todas las iglesias se reconocían en comunión y todos los cristianos profesaban la misma fe. Entonces el símbolo dice así: creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, o sea, de la misma sustancia que el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra,
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y luego viene en el Espíritu Santo. Y luego, en el símbolo del Concilio de Nicea se añade una frase, que dice: mas a los que afirman, hubo un tiempo en que no fue, y que antes de ser engendrado no fue, y que fue hecho de la nada, o los que dicen que es de otra hipóstasis o de otra sustancia, que esos sean los semiarrianos, o que el Hijo de Dios es cambiable o mudable, los anatematiza la Iglesia Católica. O sea, eso es, de alguna forma, esa es la cuestión, ¿no? Llegar a esta situación de Arrio, pues tiene unos antecedentes también, o sea, que son lo que se llaman los judaizantes, ¿no? Hubo judíos que reconocieron que Jesucristo era el Mesías, pero no consideraban que era hijo de Dios, sino que era un hombre. Y porque ellos consideraban que nosotros no necesitábamos que Dios se hiciera hombre y muriera, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, o que Dios se hiciera hombre para que nos redimiera del pecado, sino ellos pensaban que con la ley que tenían de Moisés, cumpliendo la ley, ya se justificaban. Ese es el tema que sabéis, si lo conocéis, de San Pablo, ¿no? El tema de la gracia santificante, ¿no? Entonces, los judaizantes decían, ellos creían que Jesucristo era un hombre, pero que la fuerza de Dios había aparecido en él, algunos, y entonces eran, diríamos, los que consideraban que Jesucristo era un hombre, el Mesías, que había venido a liberar de la opresión de los romanos, y que había sido adoptado por Dios, y que algunos de esos lo decían refiriéndose al bautismo del Jordán. En ese momento es cuando Jesucristo tuvo conciencia de que había sido adoptado o que recibía una fuerza especial de Dios. Eran los adopcionistas. Pero claro, para ellos entonces Dios solamente es un solo Dios, el de Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, por así decirlo, y no de tres personas, sino una sola persona y una sola naturaleza, porque a Jesucristo es simplemente un hombre al cual la fuerza de Dios le hace como hijo adoptivo, y que luego pues esperaban que ese Mesías pues liberara a los judíos de la opresión de los romanos, ¿no? Entonces ese es el primer error, ¿no? Pero luego aparecieron otras formas, o sea, sobre la Trinidad. Estos negaban la Trinidad sin más. Pero luego hubo dentro de la Iglesia, sobre todo en la sede de Antioquía, Orígenes concretamente, que recibiendo una influencia de la filosofía neoplatónica, consideraban que en Dios había como una especie de emanación, ¿no? Es decir, primero era el Padre, luego venía el Logos, pero no de la misma naturaleza, sino inferior, emanado del Padre, pero inferior al Padre, y luego el Espíritu Santo inferior al Padre y al Hijo. De manera que había una Trinidad, pero que no era una Trinidad tal y como la fe de la Iglesia la propone, que es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, un solo Dios, hay una sola naturaleza, en tres personas diferentes, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Para estos no era Dios, sino que era algo inferior a Dios, ¿no? Y bueno, pues por eso el Concilio de Nicea, en la expresión del creemos, pues dice, nacido unigénito, es decir, de la sustancia del Padre, y de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, o sea, no creado, consubstanciado al Padre, porque en todas las cosas fueron hechas, ¿no? Etcétera. Bueno, este es el planteamiento de... Entonces, volviendo a la bula de convocatoria del Año Santo de la Esperanza, dice, pero Nicea también representa una invitación a todas las iglesias y comunidades eclesiales a seguir avanzando en el camino hacia la unidad visible, a no cansarse de buscar formas adecuadas para corresponder plenamente a la oración de Jesús, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y luego acaba la bula hablando del tema de la fecha de la Pascua, que ya no comentó algo aquí Pablo, y a lo mejor no es necesario hablar demasiado de ello, ¿no? Dice, en el Concilio de Nicea se trató además el tema de la fecha de la Pascua. A este respecto,
todavía hoy existen diferentes posturas que impiden celebrar el mismo día el acontecimiento fundamental de la fe. Por una circunstancia providencial, esto tendrá lugar precisamente en el año 2025. Así que en el año 2025 coincidimos con los ortodoxos en la misma fecha de la celebración de la Pascua. Y que este acontecimiento sea una llamada para todos los cristianos de Oriente y Occidente a realizar un paso decisivo hacia la unidad en torno a una fecha común para la Pascua. Muchos, es bueno recordarlo, ya no tienen conocimiento de las disputas del pasado y no comprenden cómo puedan subsistir divisiones al respecto. El tema de la Pascua es que se empezó celebrando en la Pascua judía, que era pues el mes de Nisan, el 14 día de Nisan o algo así me parece que era, y que coincidía con la luna llena del equinoccio del verano. Entonces, se empezó el día de la Pascua, pero luego pasaron, por decir, quedó en la Iglesia ortodoxa, quedó el día de la Pascua, y la Iglesia católica lo pasó al domingo siguiente, o sea, no el día de la Pascua, era el jueves o el viernes, no me acuerdo cuándo, el jueves creo que era, sino al domingo siguiente, ¿no? Al domingo siguiente a la celebración de la Pascua judía es cuando nosotros celebramos la Pascua de Resurrección, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que la contabilidad de los años ya sabéis que no estaba bien. Entonces Gregorio, un papa, Gregorio Magno creo que era, hizo un ajuste de los calendarios con la cosa de los años bisiestos, que cada 4 años, ¿no? Pues se pone un día más, en febrero, el día 29, y los años que acaban en 2 ceros, los 100, 200, 400, 1000, 2000, todos esos no son bisiestos. Y de esa manera, pues más o menos, pero los orientales siguieron el calendario juliano, los ortodoxos, entonces por eso hay una diferencia y no coincide, ¿no? Los católicos de que se llama orientales sí aceptan la misma fecha que la nuestra, la de Occidente, pero los ortodoxos siguen manteniendo con el calendario juliano y hay una diferencia. Entonces, cada X años coincide y precisamente va a coincidir precisamente el año 2025. Pero bueno, hay estudios que los podéis ver si queréis en Internet sobre cómo se calculan esos días, esos años, las diferencias que existen entre uno y otro, pero en resumidas cuentas es eso. La diferencia de fechas viene porque los católicos orientales y occidentales hemos aceptado el calendario gregoriano de Gregorio Magno y el otro tiene una diferencia en unos días que no sé cómo y por qué, pues en unos años se van compensando y van coincidiendo algunos años, ¿no? Yo aquí tenía apuntado alguno, por si tenéis algún interés. A ver. El calendario gregoriano lo hizo previendo un día bisiesto cada 4 años. Sin embargo, que en ello el año del calendario juliano es 11 minutos y 14 segundos más largo que la vuelta real de la Tierra alrededor del Sol. Así pues, el año trópico y el cálculo del calendario difieren en un día cada 128 años. El equinoccio real, por ejemplo, tiene lugar un día antes de la fecha prevista en el calendario. El calendario gregoriano trató de corregirlo acortando el año promedio del calendario y se introdujo una regla complementaria, apartándose de la regla del bisiesto del calendario juliano, según la cual los años múltiplos de 100, pero que no son múltiplos de 400, no serían bisiestos. Con esta reducción de los años bisiestos, el calendario gregoriano se acerca más a la realidad astronómica que el juliano, aunque aún no es exacto. La diferencia entre la realidad astronómica y la fecha del calendario es así solo 26 segundos, y para llegar a una diferencia de un día se necesitan 3.600 años. De momento, el calendario juliano tiene 13 días de retraso respecto al gregoriano, y en el año 2100 la diferencia será de 14 días. Es decir, la fecha del equinoccio vernal que se ha fijado según el calendario juliano el 21 de marzo y de la que depende la fecha de la Pascua corresponde según el calendario gregoriano al 3 de abril. Las dos fechas coinciden cuando la luna llena que sigue al equinoccio de primavera cae tan tarde que corresponde también a la primera luna llena tras el 21 de marzo según el calendario juliano. Esto no ocurre con regularidad, sin embargo se ha producido con frecuencia en los últimos años, 2001, 2004, 2007, 2010, 2011, 2014, 2017 y por lo que dice el Papa también va a ser el 2025.